Esos responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos a todos este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Una gran cantidad de informaciones acumuladas durante el fin de semana, como ustedes saben, en estos tiempos de crisis política, de crisis económica, de crisis social, de emergencia humanitaria compleja, las noticias se suceden una tras otra, una sobre otra, y en un espacio tan prolongado como un fin de semana se acumulan muchísimos. Están las declaraciones de Monseñor Mario Moronta, por un lado denunciando las agresiones contra los templos católicos y por otro lado diciendo que ciertamente la Conferencia Episcopal Venezolana, tan agredida cuando al gobierno le da la gana, sin embargo tuvo que recibir pues las solicitudes asustadas de altos jerarcas del régimen preguntándoles, mira, si pasa una cosa aquí, ustedes nos pueden dar asilo. A lo que respondió la Conferencia Episcopal, claro, el asilo es una institución que se respeta, por supuesto, quien tenga que responder ante la justicia responderá, pero ante la persecución política, la Iglesia venezolana es, por supuesto, un espacio de amparo. También tenemos las denuncias de los médicos del Estado Aragua a propósito de las persecuciones contra los galenos. Ya que escuchamos el pasado viernes a los voceros de Médicos Unidos por Venezuela, hablándonos de los 12 médicos detenidos en las últimas 48 horas. También estuvimos acá revisando el tema de los niños asesinados. 5 asesinados en 72 horas, de los cuales 3 son niños de 14, 15 y 16 años. Quizá para desvirtuar esta durísima realidad, alguien montó un laboratorio en este fin de semana e hizo circular una noticia falsa, una fake news sobre un supuesto niño que habría sido golpeado en Barquisimeto y, bueno, por supuesto, al ser una noticia falsa, cuando se va a corroborar no existe, ¿no?, tal situación. Eso, por cierto, no oculta, no nubla una realidad terrible. Barquisimeto ha sido objeto de una represión brutal. Ahí hay un grupo irregular, un colectivo, un mal llamado colectivo, es un grupo de invasores. Las siglas de su organización integran la palabra frío, el grupo frío. Ese grupo frío ha cometido numerosos desmanes, incluso contra la policía del propio Estado Lara. Buscando información de primera mano sobre el tema, tuvimos la posibilidad de contactar al Movimiento Vinotinto. El Movimiento Vinotinto es una organización no gubernamental con sede en Barquisimeto, aunque tienen contactos y ramificaciones en otras partes del país. Y desde allá, desde Barquisimeto, el Movimiento Vinotinto, nos habla Manuel Virgües, quien es uno de los coordinadores de esta agrupación. Manuel, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué está pasando en Barquisimeto? Tenemos numerosos reportes, por un lado, de la represión dura desde el punto de vista político y por otro lado, de una situación muy severa con los cortes eléctricos. Te escuchamos. Saludos, Chugo. Bueno, buenos días a todos tus redescuchas. Y sí, en efecto, en el Estado Lara a nivel político está bastante acontecido. Como no es distinto al resto del país, Chugo. En el Estado Lara nosotros tuvimos la oportunidad de, en conjunto con otras organizaciones como el Foro Penal, como FUNPAS, la oportunidad de atender a cerca de 58 personas que fueron
en el contexto de las manifestaciones, de las cuales yo tengo que, digamos, hacer esta observación, esta denuncia, que es primera vez desde que, por lo menos yo desde el año 2013 estoy atendiendo personas que han sido sujetos de la criminalización de la protesta. Es la primera vez que se impone, digamos, una medida tan masiva. Más del 85% de las personas que fueron presentadas en la audiencia en el Estado Lara resultaron sujetos de privativa de libertad, ni siquiera de esa táctica dilatoria que son digamos, la imposición de fianza que se ha visto en el pasado. Pues casi el 85% de las personas que fueron presentadas en tribunales en el Estado Lara fueron privadas de libertad. Eso por una parte. Por otra, digamos, y como la otra cara de la moneda, tiene la situación que ocurrió con los mal llamados estos colectivos o paramilitares que fueron capturados por la policía del Estado Lara, y que es conocido y es público y notorio que hubo una presión política de alto nivel que obligó digamos, a su puesta en libertad o digamos no a procesarlos de una forma de que pudieran perjudicar su libertad en el caso de estos mal llamados colectivos. Y bueno, eso ocasionó grandes molestias dentro de la policía del Estado Lara, que bueno, han hecho saber, incluso que se han filtrado videos en redes sociales que bueno, que evidencian que la molestia que ocasionó esa presión política, pues se diera de esa forma. Nosotros tuvimos un total en el Estado de 58 detenidos de los 366 que el Movimiento Dinotito pudo contabilizar a nivel nacional en el monitoreo de este fin de semana, de esta acontecida semana. Y pues nosotros también dentro de los heridos pudimos contabilizar a nivel nacional 220 personas heridas, de las cuales 120 fueron heridas por arma de fuego. Lamentamos mucho el fallecimiento de estos 4 venezolanos y digamos, la lógica es la misma. Nosotros no vamos a hacer llamados ya a este punto a las autoridades porque sabemos que digamos, hay un sesgo, ahí no existe, pues, no existe Estado de Derecho, pero el exhorto es a los entes multilaterales a que se pronuncien y ejerzan acciones más contundentes en contra de un régimen que para nosotros está usurpando funciones. Estamos conversando con Manuel Virgües del Movimiento Vinotinto, una organización no gubernamental con sede en Barquisimeto, dándonos reporte de la brutal represión de la que ha sido objeto esa ciudad del centro-occidente venezolano. Manuel, tengo entendido, y por favor acláranos este punto, que en este encontronazo entre los paramilitares oficialistas y la policía del Estado Lara hubo un efectivo policial herido de bala, y que eso es lo que genera la acción enérgica de la policía y la detención de estos sujetos que luego fueron puestos en libertad de manera además irregular, puestos en libertad por una orden política y no por una decisión judicial. Acláranos ese punto, por favor. Eso es cierto. Hay un funcionario herido. El caso del Estado Lara, no es la primera vez que eso ocurre. En el Estado Lara ya estos grupos irregulares han ocasionado digamos, una heridas y no solamente el grupo frío, sino otros llamados de estos colectivos o paramilitares han ocasionado heridas a funcionarios, y eso ha ocasionado molestias y digamos episodios de desobediencia, se puede decir, en los cuerpos de seguridad. Acá en el Estado se presentó esa situación precisamente por esa circunstancia. Hubo y nos encuentran en un estado de salud según digamos la información que nos suministran funcionarios de la propia policía del Estado Lara. Hay un funcionario herido y pues esta decisión de todo lo que ha ocurrido lo
los últimos meses acá en el estado Lara, esta fue una orden que de verdad ocasionó muchísima molestia, más de lo que cualquiera pudiéramos imaginarnos, de hecho, dentro de la policía del estado Lara. Manuel, te agradecemos la gentileza de habernos atendido en esta madrugada del lunes 6 de mayo. Era Manuel Virgües, del Movimiento Vinotinto. Gracias, Manuel. Gracias, Techu. Saludos. Activista ciudadano del Movimiento Vinotinto en el estado Lara. Si alguien duda de la importancia de las redes sociales, si alguien duda de la importancia de levantar la voz y hacer la denuncia, debo recordarles dos cosas. Primero, en el horrendo asesinato de la niña Ángela Aguirre en el estado Bolívar, esta niña que fue violentada, fue asesinada y que después ese crimen trató de ser encubierto de manera grotesca por funcionarios del Ministerio Público e incluso por elementos del 6CPC. En ese horrendo crimen, todo esto detona porque un funcionario del 6CPC, asqueado por lo que está ocurriendo, filtró a la opinión pública una nota de voz hallada en el teléfono de la niña asesinada, donde ella misma denunciaba que había sido violada y señalaba a su violador. Si no es por eso, quién sabe qué manto de oscuridad hubiera caído sobre todo este caso, ¿no? Eso en el caso de Bolívar. En el caso de Lara, los funcionarios de Polilara, asqueados por el asunto, indignados porque un compañero de armas, un compañero de esa fuerza policial había sido herido en la cara por un proyectil disparado por estos paramilitares mal llamados colectivos, detienen a los tipos y luego se ven obligados ni siquiera a liberarlos, sino a no procesarlos. Los tipos estuvieron como de visita. Entonces los funcionarios de Polilara fueron y filtraron, o algún funcionario de Polilara fue y filtró las fotos de los malandros, ¿no? Cuando estaban siendo prácticamente consignados allí. Si no es por eso, tampoco se sabe, ¿entiendes? Entonces, para que se comprenda, pues ese gigantesco poder que tiene el ciudadano en la mano a los efectos de realizar estas denuncias, poder que está siendo utilizado incluso por efectivos policiales a la hora de enfrentar situaciones drásticas como estas. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, La Fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la unión y seguimos tocando este tema complejo de unos policías que han sido utilizados hasta la saciedad por el régimen para agredir a la ciudadanía, y ahora estos mismos policías se ven agredidos por estos elementos irregulares paramilitares pro-oficialistas. Escuchemos la entrevista que ahora más temprano le hicimos al experto criminólogo Luis Isquiel sobre este tema. Varios acontecimientos han ocurrido en las últimas horas en las que situaciones en las que elementos de de diversas fuerzas policiales no solamente han sido víctimas de actores irregulares, sino que además han terminado siendo victimizados por sus propios comandos. Enumero rápidamente el caso de los 8 efectivos de Polimiranda que se enfrentaron a unos colectivos en la avenida Francisco de Miranda y
en vez de darles una medalla, les retiraron sus armas y destituyeron al director de operaciones de ese cuerpo policial. El caso también de los efectivos de Polilara, que enfrentaron también a un grupo irregular, salió un efectivo policial herido, detuvieron a los irregulares y luego tuvieron que soltarlo por una orden política superior. El caso extrañísimo también ha ocurrido en el estado de Aragua, donde una curiosa fuerza militar y policial es emboscada por irregulares y se produce la muerte de varios efectivos, entre ellos un general de brigada. Un conjunto de situaciones extrañas que atentan contra esos servidores públicos, tan acostumbrados que estamos nosotros a denunciar los excesos policiales. Ahora tenemos a unos policías víctimas de excesos también. Quisimos consultar opinión calificada sobre cómo esto termina pues de descomponer toda la situación de violencia en la calle, y buscamos la opinión del criminólogo Luis Isquiel. Luis, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, oriéntanos sobre cuál es el origen de esto y hacia dónde lleva una dinámica de esta naturaleza. Te escuchamos. Sí, Chugo, muy buenos días. Son dos eventos muy graves, aunque distintos. Los primeros dos que menciona tiene que ver con la existencia en Venezuela de grupos intocables, de grupos a los cuales la ley no los alcanza, que son estos grupos paramilitares, estos grupos denominados colectivos. Y que estos dos episodios que señalaste, lo que demuestra es lo que todo el mundo presume, que estos grupos de malandros paramilitares actúan bajo la convivencia, bajo el amparo del régimen actual que hay en Venezuela. Esto funcionaría por Miranda. Hay videos que lo demuestran. Lo que estaban era defendiendo a la ciudadanía de unos individuos encapuchados, armados hasta los dientes, disparando en plena avenida Francisco de Miranda. Como tú dices, en un gobierno democrático, un gobierno normal, lo que tendrían es que ascender, condecorar, felicitar a estos funcionarios, y acá resulta que son sancionados, son destituidos. Entonces el mensaje que se le envía a la familia venezolana es muy negativo. Eso es lo que crea desmoralización en los cuerpos de seguridad, y el mensaje que se le envía a la sociedad es de anarquía, de impunidad. Lo mismo con el caso del estado de Aragua, donde inclusive fueron detenidos esos colectivos, aparecen en video confesándose, y allí no conozco a fondo el mecanismo de liberación, pero entiendo que ni siquiera un juez actuó en la liberación. Lo del estado Lara. Bueno, lo del estado Lara, que fueron, esa liberación aparentemente fue ordenada por una autoridad administrativa, una autoridad gubernamental, violando todo el estado de derecho de Venezuela. Y por último, Chugo, el caso que menciona, donde falleció este general en el estado de Aragua, y creo que tres otros funcionarios de la Fuerza Nacional y policías también resultaron muertos o heridos, no recuerdo. Eso evidencia el fortalecimiento de las megabandas criminales en Venezuela, porque aparentemente allí actuó una de las más peligrosas, de las más grandes del país, que es el denominado Tren de Aragua. Pero entiendo que eso todavía está en investigación, pero creo que hacia allá apunta lo ocurrido en ese hecho. Estamos conversando con el criminólogo Luis Isquiel, una persona que ha estado muy atenta de todos estos procesos de reforma policial que han ocurrido en los últimos años. Y hoy tenemos, repito, subrayo esto, no se trata simplemente de que un sector político denuncie a la fuerza policial como represora, no, estamos hablando de cuerpos policiales que, repito, son victimizados por grupos irregulares y por sus propios comandos. Luis, en la perspectiva de buscar el cese de la destrucción, el cese de esta implosión que está viviendo Venezuela, ¿qué medidas habría que tomar, qué medidas han discutido ustedes en el contexto del Plan País para frenar este proceso de desmoralización de unas policías que, si siguen por este camino, sencillamente no le van a ser útiles a nadie? ¿Cuáles son las opciones que están manejando quienes están pensando, imaginando una Venezuela distinta? Lo primero, una vez que se produjo un cambio político acá en Venezuela, es la cesación de la impunidad, la terrible impunidad que existe en el país, que lo que hace es malintonar a los delincuentes. Este es un episodio donde policías detienen o se enfrentan con individuos incluso en actividades delictivas, y luego son sancionados o destituidos los propios policías. Eso no puede ocurrir en un país próspero, un país
defender a la ciudadanía y para hacer cumplir la ley, no para conectar, para hacer, vamos a decir, menos o guardaespaldas o no sé, de elementos ligados a la delincuencia. Y por otra parte, bueno, esta nueva moralización de los funcionarios policiales tiene que ir acompañada también de una depuración de las manzanas podridas que hoy están en los cuerpos policiales, y tiene que ir acompañado también de seguridad social para los policías, que hay una ley aprobada en la Asamblea Nacional que por mezquindad y Nicolás Maduro no dejó en vigencia pues, hoy en Venezuela, y también una mejora salarial chubo, porque no puede ser que los funcionarios policiales en Venezuela ganen salarios de hambre que no ni siquiera les alcance para adquirir la canasta alimentaria. Entonces, todo ese conjunto de cosas aspiramos a que una nueva realidad del país hagan que los venezolanos contemos con cuerpos de seguridad que nos suman con respaldo para la aplicación de la ley. Finalmente, estamos conversando, repito, con el criminólogo Luis Isquiel, estudioso del tema de la seguridad ciudadana en nuestro país. Finalmente, Luis, en el mundo es normal entender que las unidades de élite de los cuerpos policiales son eso, no solamente unidades mejor armadas o con vehículos más lujosos o con un apresto operacional más dedicado, sino que además son personas de élite, profesionales de élite quienes las integran. En el caso nuestro tenemos una situación muy grave con esta organización llamada FAES, que desde la masacre del Junquito hay evidencia de que está integrada no por profesionales, o no solo por profesionales de la policía, sino también por personas más bien vinculadas con estos grupos irregulares. ¿Qué hacer desde el punto de vista institucional? No estoy hablando del tema partidario. ¿Qué hacer como república con organizaciones como esa, que utilizan dinero del Estado, recursos del Estado, armas del Estado, para actuar de una forma que a veces contraviene la norma y la ley? Bueno, yo sería partidario de la disolución del FAE. Quizás hayan algunos funcionarios ahí que podrían ser reentrenados y podrían ser reubicados en otro tipo de brigada, pero ese organismo es hoy un sinónimo de violación grave de los derechos humanos de los venezolanos. Es el organismo involucrado en mayor cantidad de denuncias de ejecuciones extrajudiciales, de detenciones ilegales, de tortura, de allanamientos sin orden de un juez. O sea, hay una cantidad de violaciones al debido proceso y a los derechos humanos. Yo creo que un país democrático no puede tener un cuerpo llamado supuestamente de élite que dedicado a la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Yo creo sí en unos cuerpos de seguridad que tengan grupos comando, grupos de élite, pero para combatir a la delincuencia en el marco del derecho, en el marco del debido proceso, y que esos funcionarios ganen buenos salarios y sean entrenados acorde a ese concepto de élite para el cual están destinados. Pero definitivamente el FAE no podría existir en un país democrático, por lo menos no con las actuaciones que ha tenido desde su fundación. Muchísimas gracias, Luis. Era el doctor Luis Isquiel, abogado y criminólogo. Gracias, Luis. Gracias a ti, Chubo. Saludos a todos tus oyentes. Era la voz del criminólogo Luis Isquiel. Tajante, rotunda en sus afirmaciones. Luis Isquiel exige, plantea, demanda nada más y nada menos que la disolución del FAES, la Fuerza de Acciones Especiales de la llamada Policía Nacional Bolivariana. También plantea a Isquiel el que esta situación de policías agredidos por irregulares oficialistas y luego condenados, castigados por sus propios comandos, lo que ocurrió en el caso de Poli Miranda, lo que ocurrió en el caso de Poli Lara, es decir, estamos hablando de un exabrupto puntual, sino de lo que parece ser una práctica mafiosa generalizada. Si un servidor público, si un policía defiende a un ciudadano, como ocurrió en Miranda, incluso si defiende a un compañero de su propio cuerpo policial frente al ataque de estos paramilitares oficialistas, bueno, ya saben que de su comando no podrán esperar ningún tipo de respaldo, apoyo o solidaridad. Por el contrario,
lo que puede terminar ocurriendo es que el sancionado no sea el malandro, sino el policía. El investigado no sea el malandro, sino el policía. Que le quiten el arma al policía, como pasó en Miranda, para dejarlo inerme luego ante el ataque o posible venganza de los malandros. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Imagínense eso en el escenario de la calle, en ese escenario duro de impunidad, de anarquía, que es la calle hoy en la Venezuela que sufre los rigores del madurismo. Imagínense eso. Imagínense ustedes a esos 8 policías de Miranda en esa situación en que han sido colocados. Bueno, frente a eso reacciona y fija posición el criminólogo Luis Isquiel. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Señora ama de casa, ya basta de comprar pan a precios exorbitantes. Ahora compra el mejor, el más sabroso, fresco y de mejor calidad. Pan El Cedro. Y el precio te sorprenderá. Pídelo en abastos, supermercados, tiendas de conveniencias y afines. Señor comerciante, haga su pedido en Caracas al 0212-870-8626 y 0412-800-0733. En Margarita, 0295-263-9099 y 0414-982-8488. Pan El Cedro, sabor, frescura y calidad. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En múltiples ocasiones ustedes han escuchado en este espacio la voz vibrante de Rafael Uzcategui. Rafael Uzcategui es un defensor de los derechos humanos, es el director general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos Provea, y cada vez que ha sido necesario una posición valiente en defensa de los derechos humanos y en denuncia de los atropellos del gobierno, ahí ha estado precisamente la voz de Provea, la voz de Rafael Uzcategui. Lo consultamos nuevamente, pero por una razón distinta. El pasado viernes empezó a circular en el país, en las redes sociales, un documento, un manifiesto prácticamente de un conjunto de venezolanos llamando la atención sobre la necesidad de colocar el acento de la lucha democrática en la búsqueda de una solución pacífica, democrática, consensuada a la crisis que está viviendo nuestro país. Este documento, repito, ya tiene más de 500 firmas, está circulando en las redes sociales, y Rafael Uzcategui, el director de Provea, es uno de sus promotores. Escuchemos entonces al respecto qué tiene que decirnos el director general de Provea, Rafael Uzcategui. Vamos a conversar de inmediato con Rafael Uzcategui. Rafael Uzcategui es el director general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos Provea, una de las organizaciones no gubernamentales con mayor prestigio y con mayor reconocimiento nacional e internacional en el área. Rafael, junto con otro importante grupo de activistas sociales y de venezolanos de diversas procedencias políticas y de diversas actividades profesionales, puso a circular el pasado viernes 3 un documento muy interesante porque coloca un nuevo dato en el radar de los venezolanos para su debate, para su discusión. Pero dejemos que sea Rafael Uzcategui que nos explique cuál es el documento y cuál es su propósito. Rafael, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Gracias por el contacto y saludos a tu audiencia hasta ahora. Esto ha sido una iniciativa a 4 manos porque además de mi persona también fue una idea de la profesora Verónica Zubillaga de la Simón Bolívar, que es investigadora en temas de violencia y seguridad ciudadana en Venezuela. Nos parecía importante generar un espacio, por lo menos principiante,
decir, una salida que signifique que los venezolanos puedan participar en función de sus derechos políticos y electorales en lo que deberían ser los destinos de nuestro país. Pero también ahí queríamos poner otro principio bien claro, sobre todo en estos momentos en que pareciera que hay una dicotomía y una discusión entre lo que debería ser o salidas pacíficas y negociadas o salidas de fuerza, y nosotros por supuesto estamos haciendo peso porque tiene que ser una salida negociada, una salida pacífica, y que si eso no es así tenga el mayor costo político y social posible. Pero los otros principios eran que este era el rechazo a cualquier injerencia extranjera de cualquier bandera, esto es importante, de cualquier bandera, y por supuesto que esta salida para los venezolanos tiene que ser democrática, que signifique en un futuro la alternancia en el poder y por supuesto la medición en elecciones con garantías democráticas en un futuro. Así que es un documento muy corto en base a principios para que lo pudiera suscribir una mayor cantidad de gente, y bueno, ha tenido reacciones de diferentes tipos. Hay personas que yo interpreto que por desesperación y frustración parecieran aportar una salida de fuerza, pero también hay mucha gente que también ha suscrito. En este momento que estamos conversando ya hay más de 500 firmas de personas de todos los colores, y personas muy respetables como Margarita López Maya, por decirlo, o el profesor Andrés Antillano, que más bien viene del oficialismo, por decir un ejemplo. Entonces, creo que es importante que la ciudadanía sigamos entendiendo que tenemos un rol fundamental en ser protagonistas en la resolución de la crisis venezolana. Si tú estás esperando que otras personas con el uso de las armas sea lo que resuelvan, te estás neutralizando políticamente, y a mi entender, creo que en el caso de Caracas a eso responde el que tan poca gente haya salido a la calle el pasado 30 de abril, cuando ese llamado que se hizo durante esa mañana parecía que se basaba también en que la gente saliera de manera masiva a la calle, y eso no fue así, porque la gente entiende que cuando son el poder de las armas los que van a decidir, la ciudadanía pues ya no tiene el protagonismo en la resolución de la crisis. Estamos conversando con Rafael Uzcategui. Yo creo que es innecesario que lo diga, pero por si acaso algún desprevenido está por allí, es importante puntualizarlo. Rafael Uzcategui es el director general de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, organización que desde hace un cuarto de siglo viene enfrentando a diversos gobiernos y con mucha firmeza a este gobierno, enfrentando a este gobierno en la defensa de los derechos humanos. Es decir, no es un tibio opositor a los desmanes y al autoritarismo, Rafael Uzcategui, y es uno de los promotores de esta iniciativa. Rafael, has tocado un punto que a mi juicio es medular. La fuerza del campo democrático es el respaldo social, es la gente organizada y movilizada. Este empeño de colocar la solución del drama venezolano o en la mesa geopolítica Estados Unidos, Rusia, o en manos de la cúpula militar venezolana, pareciera en contravía con lo que es esa fortaleza esencial de los elementos del cambio, que es la gente. Que en ese sentido, ¿crees que este documento pudiera ser el detonante de una discusión que aún no se ha dado y que hace falta? Sí, bueno, en principio sí creemos que la polémica que se ha generado en las últimas horas por redes sociales alcanza ese primer objetivo, que es poner la discusión sobre el tapete, ¿no? Es decir, esas cosas que la gente, que hemos venido discutiendo en privado, por eso hay que discutirlas en el escenario público, porque estamos hablando de lo que puede ser el camino para la resolución de la crisis venezolana. Si hay gente, yo interpreto que la Operación Libertad que está promoviendo el presidente Cargado Juan Guaidó es un mecanismo pacífico que está buscando una resolución por un mecanismo democrático que son las elecciones. Eso es lo que yo entiendo, y en ese sentido yo lo apoyo. Pero si hay gente que está interpretando que la Operación Libertad es un mecanismo insurreccional, bueno, creo que estamos transitando por dos caminos diferentes, y ese camino insurreccional que pasaría por una participación del monopolio de las armas que ahorita está en manos de las Fuerzas Armadas. Así que yo creo que es una discusión que hay que dar, y eso más bien significa reforzar los liderazgos que ahora estamos que hemos reconocido en los últimos meses, el liderazgo del presidente Juan Guaidó, pero por supuesto eso es seguir transitando un camino de manera decidida, sin titubeo, especialmente en momentos en que la comunidad internacional estamos en el mejor momento de apoyo. Fíjate la
reciente noticia que el Grupo de Lima se va a acercar al Grupo Internacional de Contacto de la Unión Europea para seguir haciendo peso por una salida pacífica y democrática a la crisis venezolana. Así que yo creo que sería también un mal mensaje que le pudiéramos mandar ese apoyo que hemos ganado por la movilización pacífica, que nos ha costado mucho, como todos sabemos, pero que hemos conquistado mucho espacio a nivel internacional. Creo que ese apoyo a nivel internacional comenzaría a neutralizarse o a retroceder si comienza a ganar espacio en la opinión pública venezolana una salida violenta, una salida de fuerza. Así que, bueno, pues tenemos que seguir pues movilizados, tenemos que seguir organizados, documentando las violaciones y abusos a los derechos humanos y, por supuesto, haciendo peso porque la resolución del conflicto sea por estos mecanismos, por los cuales cada vez más personas cercanas al oficialismo están coincidiendo con ello. Y un segundo objetivo que tenía este documento era permitirles a ellos tener un espacio en el que esa coincidencia se expresara. Y yo creo que es uno de los primeros documentos en los cuales algunas personas que vienen del oficialismo están suscribiendo un texto junto con personas de reconocida oposición al autoritarismo de Nicolás Maduro. Así que yo creo que eso es un primer paso para seguir profundizando que los sectores democráticos seamos cada vez más y que ese peso, por supuesto, sea ineludible para poder allanar una resolución pacífica a nuestro conflicto. Finalmente, Rafael, ahí nos has manifestado que quizás la virtud fundamental de este gesto y de este documento sea colocar en la palestra una discusión necesaria. ¿Cuáles crees tú deben ser las características de esa discusión? Porque también hay que decirlo, al madurismo lo hemos derrotado en las calles con la movilización social, lo hemos derrotado incluso electoralmente en alguna oportunidad, pero si el madurismo nos inocula la intolerancia, nos contamina con la intolerancia, entonces obtiene una victoria cultural demasiado importante. ¿Cómo debe ser esa discusión, ese debate que están planteando? Sí, bueno, en primer lugar, yo creo que coincido en lo que planteas, en que nosotros como sectores democráticos tenemos que actuar democráticamente y saber que aquí hay matices, hay opiniones encontradas y precisamente son esas opiniones las que habrá que convencer con argumentos, con ideas, con argumentos fácticos de cuál es la situación por la cual estamos padeciendo los venezolanos. Entonces, hay que reconocer que aquí, dentro de los sectores democráticos, vamos a tener una diversidad de opiniones y que aquí el gran desafío es poderlos canalizar de manera democrática en un proyecto común que hasta ahora hemos coincidido en esta ruta de 6 pasos definida por el presidente Guaidó, pero que bueno, que tenemos que seguir promoviendo con un contenido concreto, sobre todo en momentos en que parece que hay titubeos con respecto a que debería ser una salida pacífica y hay cada vez más espacios con situaciones insurreccionales, situaciones de fuerza. En segundo lugar, mira, la Venezuela que queremos construir para el día de mañana tiene que ser una Venezuela incluyente. El mayor temor que yo tengo de los últimos 20 años es que no hayamos aprendido nada de lo que nos ha sucedido. Así que las personas que se identifican a sí mismos como chavistas van a tener un espacio político en la Venezuela del futuro y tenemos que pensar cómo los incluimos. Que no estemos de acuerdo con ellos, eso es otra discusión, pero ellos tienen tienen que tener la posibilidad de expresarse, de actuar política y democráticamente. En ese sentido, por supuesto, nosotros vamos a tener que derrotarlos electoral y democráticamente todas las veces que sea necesario, con argumentos, pero sin agresiones. Y es por eso que es importante entender que la Venezuela del mañana tiene que ser incluyente y, por supuesto, eso no significa impunidad. Hay personas que van a tener que ser investigadas por delitos y violaciones de derechos humanos, pero no todo el universo chavista es Diosdado Cabello, no todo el universo chavista es Tarek El Aissami. Hay muchos militantes de base que hoy se encuentran también bastante decepcionados, pero que no encuentran ese espacio político para poder expresarse y para poder tener una identidad de cara al futuro. Así que tiene que ser incluyente, tiene que ser tolerante y sobre todo trabajar de manera democrática para poder neutralizarlo cada vez menos apoyos que le quedan a Nicolás Maduro y, por supuesto, seguir sumando aliados a la causa democrática. Muchísimas gracias, Rafael. Era Rafael Uzcategui, director general de Provea,
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, que junto a otro destacado grupo de venezolanos el pasado viernes puso a circular un interesante documento llamando a trabajar por una salida pacífica, electoral, democrática al drama venezolano. Gracias, Rafael. Gracias, Hugo. Siempre honor. Este fue entonces el intercambio que tuvimos con Rafael Uzcategui, que a propósito de este tema crucial, de este tema muy importante, como lo es el carácter inclusivo de la Venezuela que imaginamos, de la Venezuela post solución democrática a este drama, y también del carácter de la solución misma. Interesante el planteamiento y sobre todo interesante su llamado a hacer un debate, y hacer un debate como debaten los demócratas. Yo en eso quiero ser puntual y claro también. ¿Cómo debate, si debate el chavismo como cultura? Bueno, a partir de la descalificación, a partir del desconocimiento del otro, a partir de decir que el otro o no existe o no tiene derecho a existir. Así debate el chavismo. ¿Cómo debatimos los demócratas? ¿O cómo debemos debatir los demócratas? A partir del respeto, no descalificando a la persona, sino debatiendo sus argumentos. Y aquí hay un conjunto de argumentos ciertamente importantes, ciertamente relevantes. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Quiero compartir con ustedes de inmediato un importante texto que aparece en la edición de Tal Cual Digital. Son las declaraciones que ya había comentado al principio del programa de Monseñor Mario Moronta. El titular es el siguiente: funcionarios de Maduro tocaron las puertas de la conferencia episcopal para pedir asilo. El texto de esta nota, que tiene la firma de la periodista Rosalinda Hernández, dice así: hace 20 días, representantes de la administración de Nicolás Maduro tocaron las puertas de la conferencia episcopal venezolana para pedir asilo en caso de una salida del mandatario, afirmó este domingo el monseñor Mario Moronta durante una eucaristía realizada en apoyo a la iglesia atacada por la Guardia Nacional en San Cristóbal, estado Táchira. Recordarán ustedes que la iglesia en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, allá en San Cristóbal, en el barrio Sucre concretamente, un barrio muy combativo contra el gobierno, muy combativo contra la dictadura, el barrio Sucre de San Cristóbal. Esa iglesia fue agredida por militares. Entraron, atropellaron a los feligreses, entraron con motos dentro de la iglesia, y a esa agresión se refiere esta Eucaristía celebrada el pasado domingo en solidaridad con ese y otros templos
católicos igualmente agredidos. Repito entonces, hace 20 días representantes de la administración de Nicolás Maduro tocaron las puertas de la Conferencia Episcopal Venezolana para pedir asilo en caso de una salida del mandatario, afirmó este domingo el señor Mario Moronta durante una Eucaristía realizada en apoyo a la iglesia atacada por la Guardia Nacional en San Cristóbal, Estado Táchira. Altos dirigentes han acudido a varios obispos para consultar que en el caso de que hubiese una situación contraria a ellos, si se mantenía el derecho de asilo que universalmente se le reconoce a la iglesia. Por supuesto, la iglesia está abierta para proteger a todos los que requieran atención, pero sin ser alcahuetes ni encubridores, porque eso no lo somos, dijo Monseñor Mario Moronta. La Eucaristía en desagravio al ataque con bombas lacrimógenas que hizo la Guardia Nacional el pasado viernes a la iglesia Nuestra Señora de Fátima fue oficiada por el obispo de San Cristóbal junto a más de 20 sacerdotes. Monseñor Mario Moronta pidió por la conversión de quienes están haciendo el mal. Ya es hora que el mundo se dé cuenta de lo que está pasando en Venezuela. Pidan perdón públicamente, es lo menos que pueden hacer, dijo Moronta a los funcionarios de la Guardia Nacional. Informó que en los próximos días denunciará este ataque ante los tribunales nacionales e internacionales. Los feligreses que se encontraban en la misa el pasado viernes en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima también informaron que 40 guardias nacionales ingresaron a la iglesia con motos. Quienes atacan las iglesias de Venezuela no tienen temor de Dios, dijo Monseñor Mario Moronta. Este es el tenor de la situación que se está viviendo en el interior del país. Para ilustrar pues con más claridad la ironía de esta situación, a la hora de las chiquiticas, denuncia Monseñor Mario Moronta, salen corriendo los altos jerarcas del régimen a preguntarles a los obispos si por casualidad, si se llega a caer el gobierno, si se llega a caer Maduro, si ellos pudieran recibir asilo de la iglesia. Pero si los humildes hombres y mujeres del pueblo buscan asilo en las puertas o en el interior de un templo católico ante la arremetida violenta de un grupo paramilitar oficialista o incluso de militares uniformados, resulta que el pueblo no tiene asilo, porque se meten los vándalos estos, uniformados o no, dentro de la misma iglesia, lanzan bombas lacrimógenas dentro de la iglesia e irrumpen con sus motos entre los bancos del templo. ¿Se dan cuenta de la ironía? ¿Se dan cuenta de estos tipos pidiendo el asilo que ellos mismos niegan a otros? ¿Se dan cuenta de esto? Bueno, yo creo que es demasiado claro este ejemplo, esta alegoría que significa esta situación en el Táchira. Y puede ser llevada a todo el país. En pocas palabras, si quieres tener respeto, respeta. Si quieres tener derecho a asilo, respeta a quienes hoy se refugian en un templo huyendo de la violencia, huyendo de la represión. Tan sencillo como eso. Trata como quiera ser tratado. Quienes hoy protagonizan esta represión brutal contra el pueblo venezolano, después van a estar pidiendo, como denuncia Mario Moronta, cacao. Pues. Van a estar pidiendo, como dice popularmente el venezolano, van a estar pidiendo cacao. Van a estar pidiendo el respeto que ellos no han dado, el asilo que ellos no han respetado. Como venezolano, digo, como venezolano, como hombre que estoy claro en que tenemos un solo país y que vamos a tener que seguir habitándolo todos. Vamos a tener que seguir conviviendo todos, independientemente de los cambios políticos que se van a dar, porque se van a dar. Vamos a tener que seguir conviviendo todos. Por eso, en nombre de eso, les digo, cese a la represión. Construyan desde ya los puentes por donde vamos a tener que transitar todo para el reencuentro venezolano. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles, estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.